bienvenidos a JN Regional. Soy Carolina y junto a Catalina los acompañaremos hoy sábado 1 de junio, iniciando el mes. Así es, Carolina, y les tendremos lo más importante de la información electoral y de coyuntura regional. Así es, y comenzamos inmediatamente con la siguiente nota. El historiador Miguel Arturo Seminario recordó a la ciudadanía que desde la creación del Jurado Nacional de Elecciones se han elegido constitucionalmente a más de 15 presidentes de la República. Veamos. Desde la creación del Jurado Nacional de Elecciones, esta entidad electoral ha formado parte de la elección de más de 15 presidentes elegidos por la ciudadanía a través de su voto, así lo recordó el profesor Miguel Arturo Seminario. Desde la instalación del Jurado Nacional de Elecciones, que tiene a cargo el proceso electoral de 1931, cuando se elige como primer presidente constitucional del Perú, a don Luis Miguel Sánchez Cerro, se han sucedido más de 15 presidentes constitucionales. Indudablemente que si contamos la lista de gobernantes, estos pasan de 20, pero no todos han sido constitucionales, porque tenemos que considerar los golpes de Estado, las descargaturas temporales que se ha hecho del poder. Pero sí suman más de 15 si hacemos un repaso desde Luis Miguel Sánchez Cerro hasta los gobernantes del siglo XXI. El Jurado Nacional de Elecciones ha estado directamente vinculado a estos procesos electorales en elecciones generales para elegir a los presidentes de la República. Cabe precisar que desde 1931 que se instala el primer pleno del JNE, el organismo electoral ha llevado a cabo 18 elecciones generales, 20 procesos para elegir a los representantes del Poder Legislativo y 29 de índole subnacional, entre otros comicios. En 1931, el Jurado Nacional de Elecciones, que es un poder del Estado, aparece como el garante de la voluntad popular. ¿Por qué razón? Porque desde ese año se dan las libretas electorales y el voto pasa a ser secreto. El JNE también cuenta con su museo electoral en el cual la ciudadanía puede realizar un viaje imaginario por la historia de nuestra democracia. Son 19 años desde que el Jurado Nacional de Elecciones condensa en una unidad que se llama Museo Electoral y de la Democracia de la Dirección Nacional de Educación y Promoción Cívica Ciudadana, condensa la memoria de los peruanos en la práctica de la democracia que empieza en 1810 hasta el presente, de modo que los visitantes que quieran hacer un recorrido imaginario por la historia de la democracia en el Perú se van a encontrar con bienes culturales de papel, de madera, de vidrio, textiles y de metal, que son verdaderos documentos que nos dicen cuánto ha costado a los peruanos primero y luego a los peruanos y a las peruanas el fortalecimiento de la democracia. En ese sentido, el museo puede ser visitado en la avenida Nicolás de Piero, la 1070, en el centro de Lima, o también visitar su plataforma y hacer un recorrido virtual ingresando a museoelectoral.jne.gov.pe. En los distritos de Huacachi, Chipao, Pión y Ninabamba se realizaron más de una vez elecciones municipales complementarias. Veamos la nota. En los distritos de Huacachi, Guariancash y Chipao, Lucanas, Ayacucho, se efectuaron más de una vez elecciones municipales complementarias para designar alcaldes y regidores, debido a que se declaró la nulidad de los respectivos procesos celebrados entre 1991 y 2020 por causales previstas en la normativa electoral. Respecto a Huacachi, entre el 2011 y el 2012 se celebraron elecciones municipales complementarias hasta en 3 oportunidades debido al ausentismo de los electores. Por la misma razón, se declaró la nulidad de los comicios municipales en Chipao y se efectuaron 3 procesos de esa naturaleza. De acuerdo con la data del Jurado Nacional de Elecciones, en 1981 se celebraron comicios municipales complementarios, los cuales comprendieron a 5 provincias y 100 distritos. Desde aquel año se llevaron a cabo más de 10 procesos electorales de este tipo. Los más recientes se celebraron en el 2019 y en el 2020 en Chipao.
Este proceso se volvió a ver en las elecciones municipales complementarias del 2023, efectuadas el domingo 2 de julio. Estas fueron convocadas en 12 distritos por algunas de las causales establecidas en la normativa electoral. Sin embargo, en Ninabamba no se presentaron listas de candidatos y, por tanto, solo participaron 11 distritos de 8 departamentos del país. El panorama se vuelve a repetir en el caso de 2 distritos de Cajamarca. En Pion solo se registró la participación de un 2.8% de electores habilitados, con un total de 97.19% de ausentismo. Solo fueron a sufragar 33 ciudadanos de las 1.176 personas habilitadas que había. Respecto a Ninabamba, las elecciones municipales de 2022 fueron anuladas después de alcanzar un ausentismo de 67.3%. Además, en este distrito no hubo comicios el último 2 de julio, al no presentarse ninguna lista de candidatos durante las elecciones internas. Finalmente, el último proceso electoral de este tipo se realizó el domingo 26 de mayo de 2024 en el distrito de Pion, donde solo 40% de 1.143 electores fue a votar, es decir, asistieron 464. Y en el caso de Ninabamba, votó el 19%. De 2.347 electores, solo votó 460. La OMPE informó que desde este lunes 3 de junio se podrán solicitar los kits electorales para la consulta popular de revocatoria 2025. Veamos. El Jurado Nacional de Elecciones recuerda que la consulta de revocatoria es solicitada por la ciudadanía y esta se basa en la inconformidad que sienten por sus autoridades municipales o regionales. Es un proceso mediante el cual la ciudadanía tiene la facultad de revocar a su autoridad netamente por una insatisfacción con su gestión, ¿no? Que la revocatoria no puede estar contenida en causales establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades. Okay. Eso tiene que estar muy claro, que son las causales, por ejemplo, nepotismo. Entonces hay que tener bien claro eso también, ¿no? que es importante. Asimismo, el abogado especialista señaló que la solicitud inicia con la compra del kit electoral en la OMPE y esta, según el cronograma, iniciaría en junio. El ciudadano que tiene el interés se apersona a la Oficina Nacional de Procesos Electorales a recabar lo que es el kit electoral. Esto viene acompañado con el formato de lista de adherentes, que posteriormente, en este caso el promotor, se encargará en recabar la cantidad establecida por la ley, ¿no? Para poder posteriormente presentarlo, ¿no? ¿Cuál es esta cantidad? Es el 25% de los ciudadanos, de los electores hábiles de la circunscripción donde se va a llevar la revocatoria, ¿no? La ciudadanía que pretende revocar a sus autoridades tendría que acercarse del 3 de junio al 26 de septiembre a la Oficina Nacional de Procesos Electorales para recabar este formato, ¿no? Indica además que el JN hará la convocatoria de la consulta popular de revocatoria el 10 de marzo del 2025 y es ahí donde se conocerían los lugares que participarían del proceso de la consulta, que es la convocatoria a consulta popular de revocatoria, y en esta fecha vamos a conocer cuáles son las autoridades que están sujetas al proceso de la consulta popular de revocatoria, ¿no? Que es importante también que la ciudadanía tenga conocimiento. Claro. Cabe recordar que según el cronograma electoral aprobado para la revocatoria, el 8 de junio de 2025 se realizaría la jornada electoral. Finalmente señaló que una vacancia, por otro lado, es un procedimiento administrativo que lo resuelve el Consejo Municipal o Regional y tiene diversas causales, a diferencia de una consulta popular de revocatoria. Después de más de 30 años, los ciudadanos acudirán a las urnas en las elecciones del 2026 para elegir a los integrantes de la Cámara de Senadores del Congreso de la República, siendo este un hecho que para muchos será la primera vez. En las próximas elecciones generales de 2026, los ciudadanos elegirán luego de 32 años a una Cámara de Senadores para el Parlamento Nacional. Esto luego que se aprobara y oficializara la ley del retorno a la bicameralidad del Congreso.
Desde la creación de la República del Perú tuvo un sistema bicameral, historia que cambió en 1992 tras el autogolpe ejercido por el presidente de aquel entonces, Alberto Fujimori, y estableció la unicameralidad del Congreso, sumado a un cambio de constitución, conociéndose el Congreso que hoy tenemos. En ese sentido, con la nueva reforma se prevé que el Senado ahora esté conformado por 60 representantes, elegidos electoralmente en periodos de 5 años y con una representación de los 24 departamentos. Por otro lado, una Cámara de Diputados de 130 integrantes, haciendo un total de 190 parlamentarios. Se resalta dentro de los requisitos para ser senador que estos deben ser peruanos de nacimiento, tener 45 años cumplidos al momento de la postulación o haber sido congresistas o diputados. Entre algunas funciones que tiene el Senado están aprobar, modificar o rechazar propuestas legislativas remitidas por la Cámara de Diputados, asimismo elegir al Defensor del Pueblo, Contralor General, a los magistrados del Tribunal Constitucional, entre otras autoridades. De la misma forma, autorizar al presidente de la República para salir del país, entre otras funciones. Cabe precisar que la ley establece que tanto los senadores como los diputados podrán ser reelegidos inmediatamente para el mismo cargo. Un dato adicional detalla que el presidente de la República solo está facultado para disolver la Cámara de Diputados, más no la de senadores. Este nuevo cambio lo veremos con la elección del 2026, ello pese a que la ciudadanía con un referéndum en 2018 rechazó con el 90% contar con un Congreso bicameral. Pese a ello, elegirían a senadores y diputados en la jornada electoral. Diversos especialistas indicaron que la implementación efectiva de la bicameralidad dependerá en gran medida de la calidad de los representantes elegidos y de su preparación. Es por ello que la ciudadanía deberá ser vigilante al elegir a sus futuros representantes. 68% de ciudadanos esperan que surja un candidato y un partido político diferente que cambie el rumbo de nuestro país con miras a las próximas elecciones generales 2026. Esto según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos. La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos refleja que el 68% de los encuestados espera que en las siguientes elecciones aparezca una persona que lidere un verdadero cambio para el Perú, es decir, un líder político con el que se sientan identificados. De la misma forma, 7 de cada 10 encuestados buscan hoy que en los próximos comicios también aparezca un partido político que mejore el rumbo del país. La encuestadora define que un 77% de ciudadanos expuestos a las preguntas se muestran a favor de que haya elecciones antes del 2026. Porcentajes se mantienen casi los mismos números desde mayo del año pasado, siendo este resultado con mayor presencia en las zonas rurales, entre los más pobres como los niveles socioeconómicos D y E, y en provincias del oriente peruano está más extendida la tendencia a favor de un adelanto electoral. Asimismo, muchos de los peruanos relacionan la actual crisis política que sucede en el país y que esta impacta negativamente a la economía. En ese sentido, 7 de cada 10 encuestados consideran que la mencionada crisis política afecta mucho su situación económica, por lo cual también se evidencia una elevada desaprobación de la gestión de la actual mandataria. Cabe precisar que este estudio se realizó a más de 1.200 personas a nivel nacional y se hizo con la finalidad de recoger la opinión de la ciudadanía sobre la coyuntura política. Freddy Braco, presidente de la Asociación de Movimientos Regionales del Perú, rechazó la norma legislativa que elimina la participación de las agrupaciones regionales a participar en los comicios subnacionales y anunció medidas legales y constitucionales contra el Congreso. El presidente de la Asociación de Movimientos Regionales del Perú, Freddy Braco, arremetió contra el Congreso por la aprobación de la eliminación de los movimientos regionales y calificó esta medida como un atropello a los derechos fundamentales de los ciudadanos. El Congreso vuelve a atropellar los derechos de la ciudadanía. Si bien es cierto, no te gusta la figura de los movimientos regionales, también a mucha gente no le gusta la figura pues de los partidos existentes actualmente. Pero eso no te da el derecho a quitarle a la ciudadanía, voy a redundar, un derecho fundamental que es la libre participación en política. Dijo además que la presentación de esta iniciativa legislativa es producto de una venganza política de un partido que colocó de contrabando en el Pleno este dispositivo sin tener algún dictamen al respecto. No había ningún dictamen evaluado, no había ningún proyecto evaluado
para poder agarrar y meter de contrabando, porque esa es la palabra, con una reforma constitucional. O sea, la noche de ayer solamente había un dictamen que hablaba de los gobernadores y de los alcaldes de reelección, no había nada más. Y Eduardo Salguana, me avergüenza que sea de mi región, agarra y fue el primero en levantar, dijo que sí está bien lo de la reelección, pero acá hay un tema que está pendiente, y es que nosotros proponemos que se inserte también la reforma del artículo 35, donde ha habido el debate. Braco adelantó que su asociación se ha reunido con 62 movimientos regionales y estudian medidas de protestas. Asimismo, llevarán adelante acciones legales para defender sus derechos constitucionales. Actualmente existen 87 movimientos regionales inscritos en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, están en proceso de inscripción 9 movimientos regionales. Bien, ahora aquí en la entrevista en JN Regional vamos a hablar sobre la reciente aprobación de la eliminación de los movimientos regionales por parte del Congreso de la República, y es por eso que estamos acompañados esta mañana del señor Lincoln Onofre, quien es politólogo y con quien vamos a conversar sobre este tema. ¿Qué tal? Muy buen día. Muy buen día y gracias por la invitación. Señor Lincoln, vamos a conversar sobre esta aprobación, ¿no? Es una primera votación del Parlamento sobre esta aprobación de la eliminación de los movimientos regionales. Asimismo, también sobre la reelección de alcaldes y gobernadores regionales que se puedan ser reelegidos en un nuevo mandato. Ahora, ¿qué es lo que se ha buscado con el Congreso con esta última decisión que ha sido imprevista, ¿no?, para muchos? Yo creo que el Congreso viene alineando un conjunto de reformas y leyes que busca una suerte de oligopolio del poder, pues en las actuales circunstancias todos los partidos políticos que participan de los procesos electorales, muchos de ellos con los denominados candidatos naturales, y que desde el Congreso lo que buscan de alguna manera es mantenerse en ese poder, sea reeligiéndose nuevamente en el Parlamento o porque pasarían a ser candidatos naturales a nivel regional o a nivel municipal. Claro, correcto. Y lo que indica, ¿no?, este nuevo texto que estaría siendo modificado es que solamente los ciudadanos tendrían la oportunidad de elegir entre partidos políticos o alianzas electorales. En este caso no se estaría menoscabando la participación de un ciudadano que quiera pertenecer a una agrupación política de alcance regional. En efecto, los movimientos regionales, anular a los movimientos regionales no fortalece precisamente la democracia, al menos no si la instrumentalización de la que hacen uso en efecto sus dueños y que acusa ahora el Congreso es la misma que hacen los partidos nacionales, sin primarias y con listas cerradas por el CEN partidario. Ni los militantes ni los ciudadanos tienen posibilidades de escoger a candidatos que los representen efectivamente, tanto a nivel municipal como a nivel regional. A este paso, lo que va a suceder es que, en mi opinión, vamos a tener una pantomima electoral. Votaremos por candidatos impuestos desde el CEN y que normalmente se decide en la capital Lima. Correcto, incluso en el debate, ¿no?, en este caso indicaron que uno de los fundamentos para la eliminación de los movimientos regionales era que muchos ciudadanos que quieran participar en política, si quieren hacerlo, deben formar su agrupación política, en este caso solamente un partido, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre formar un partido o formar un movimiento regional? Bueno, dadas las reformas que se han hecho y las nuevas leyes que se han dado en este marco de los procesos electorales por este Congreso, la diferencia es el número o el porcentaje de votos, de firmas que se requieren para inscribir un partido político. Si ya para los movimientos regionales, cuyo margen de acción es propiamente la región como territorio, pretender formar un partido político requiere de un esfuerzo mayor. Y también, si mal no recuerdo, se ha elevado el número de firmas que se requiere para que esto suceda. En esas condiciones, la probabilidad de crear nuevos partidos políticos se hace más complicada, ¿no? Y más costosa en todos los sentidos. Entonces, lo que creo que a final de cuentas lo que están tratando de hacer los partidos políticos es reducir este espacio de participación política a los partidos políticos y, como ya lo mencionaba, crear una suerte de oligopolio del poder, porque en las actuales circunstancias son pocos los partidos políticos que participan de los procesos electorales y también, como ya comenté, con candidatos, entre comillas, naturales, ¿no? Sí.
Sí, son más de 80 movimientos regionales que están inscritos y son, junto con los que están en proceso de inscripción, podrían llegar a 112 movimientos regionales que buscaban participar en las elecciones del 2026. ¿Qué pasaría con estos movimientos regionales de cara a las elecciones del 2026 y también si son eliminados finalmente, si se aprueba en segunda votación esta nueva medida? Claro, los movimientos regionales no son precisamente espacios democráticos, también hay que ser honestos en ese sentido. De hecho, reproducen las mismas malas prácticas que los partidos políticos nacionales. No hay formación política, es verdad, y son, en general, vientres de alquiler utilizados muchas veces como stands ofertados a los que tienen capacidad económica e interés en asumir en algún cargo político. Entonces, lo que encontramos es esto, y lo que va a pasar, o lo que pasaría, es que la reelección de alcaldes y gobernadores no es mala por sí misma, sino que en esta reelección viene amarrada la anulación de los movimientos regionales. Y entonces, las posibilidades se cierran ante partidos políticos que escogerán a dedo a sus representantes regionales, y es lo que se ve en las últimas elecciones subnacionales, ¿no? Se ha demostrado que porcentualmente son pocos los alcaldes o gobernadores de partidos políticos que han sido electos en el interior del país, como decimos normalmente, ¿no? Exacto. También, ahora, ¿cómo sería si en caso no se apruebe? Porque estamos hablando de una aprobación en segunda instancia, que es para que se apruebe esta norma, pero ¿qué sucedería, no, con los candidatos que se presenten? ¿Los partidos podrían llegar a contar con los candidatos para presentarlos a nivel nacional para las elecciones? Si es que se aprueba en la segunda legislatura, sí. De hecho, lo que pasa es que aquí no hay militancia real, valgan verdades, a nivel subnacional, ni siquiera aquí en la centralidad limeña. Lo que va a pasar es que va a ser una suerte de repartija o de compraventa, ¿no?, de puestos para tanto a nivel regional como a nivel municipal. Y en esa repartija lo que manda muchas veces es, o tienes la suficiente solvencia económica para mantener un proceso electoral, o en su defecto estás alineado a los intereses de quienes hoy tienen el poder y son dueños de los partidos políticos nacionales. Eso es lo que va a suceder. De hecho, muchos candidatos regionales o municipales en la actualidad están intentando nuevas tiendas políticas, o estaban intentando nuevas tiendas políticas regionales para postularse o a otro gobierno local o al gobierno regional. Y dadas estas circunstancias, si se aprueba la segunda legislatura, lo que van a hacer es buscar alianzas, no entre movimientos regionales y partidos políticos, sino entre individuos y partidos políticos para poder postularse en las siguientes elecciones. Eso es lo que está pasando, ¿no? Sí, en este caso, la Asociación Movimientos Regionales ha anunciado, ¿no?, que va a dar una conferencia de prensa. Más allá de ello, también han indicado que van a tomar medidas legales sobre esta decisión. ¿Usted cree que esta medida se puede dar? ¿Se puede hacer algo? ¿Ellos pueden realizar alguna medida mediante el Congreso? Lo que ellos están pretendiendo, según tengo entendido, es declarar esta propuesta, ¿no?, perdón, esta ley que se aprobó en la legislatura, declarar inconstitucional. De hecho, tienen todo el derecho de acudir a las instancias que ellos posibles, ¿no?, para esta ley. Sin embargo, como decía al inicio, no son precisamente espacios democráticos los movimientos regionales. Tocaría más bien ajustar los mecanismos de participación política a través de las elecciones, que ya se ha propuesto en reiteradas oportunidades, ¿no?, y hacerlas realmente más democráticas y construir educación política, educación ciudadana, algo que claro, no hace la solución precisamente... tampoco sería eliminarlas, ¿no?, sino quizás las reformas que se puedan realizar. Finalmente, para ya concluir con la entrevista, también, bueno, el espíritu de la norma en sí era la reelección de gobernadores, alcaldes, ¿no?, autoridades locales en este caso, que también fue aprobada, ¿no? ¿Usted qué opina con respecto a ello, sobre esta reelección? ¿En qué medida beneficiaría a la ciudadanía? Yo creo que la reelección de alcaldes y gobernadores no es mala per se. Si hay una autoridad que ha demostrado capacidad de gestión, sin corrupción, que ha fortalecido la institucionalidad, la participación ciudadana y ha entregado resultados a la población, merece cuanto menos tener la posibilidad de volver a postularse. Ya será por la ciudadanía quien decida si le otorga la confianza o no. El tema es que esta reelección viene amarrada, ¿no?, a otro conjunto de leyes
que impiden eso. A final de cuentas, lo que está sucediendo es que te puedes reelegir siempre y cuando, lo que dice, ¿no?, en la ley es, te puedes reelegir siempre y cuando pertenezcas a un partido político. Pero los partidos políticos son pocos, por lo tanto, quienes van a demostrar si te postulas o no a una reelección, vamos a ser nosotros, digamos así, los dueños de los partidos políticos. ¿Y quiénes tienen espacio en ese sentido? Los congresistas y los actuales congresistas y los gobernadores regionales y los alcaldes que se alinean a los intereses de los partidos políticos. Entonces, ahí no hay un proceso realmente democrático. No tenemos primarias y todo va a ser elegido desde el CEN, como ya mencionaba, ¿no? Exacto, ¿no? Muchos especialistas han abordado este tema, también han indicado que muchas veces está con estas normativas, con esta nueva legislación, se están alineando muchos intereses de los actuales parlamentarios. Bueno, es la información que tenemos, esto es en primera aprobación, así que esperemos la decisión, lo que suceda, ¿no?, pronto en el Pleno del Parlamento. Muchas gracias, señor Nicol, por la entrevista. Buenos días también. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más información. Perfiles de la democracia. Historia de los primeros presidentes del Jurado Nacional de Elecciones. Ernesto Araujo Álvarez. Nace el 4 de noviembre de 1871. En 1931 es nombrado como el primer presidente del Jurado Nacional de Elecciones por la Junta Nacional de Gobierno. Conducirá las primeras elecciones generales con voto secreto, directo y obligatorio, donde resultará ganador Luis Miguel Sánchez Cerro. Durante su gestión se expedirá la Ley 7780, que da origen a la nueva Ley de Elecciones, la Ley 7877 sobre la organización de los jurados electorales departamentales. Esta es la historia de nuestra democracia. El RENIEC informó que más de 3 millones de peruanos registraron en su DNI la opción de donar sus órganos en caso de fallecimiento. Veamos la nota. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil informó que 3.313.851 peruanos registraron en su DNI la opción de donar sus órganos en caso de fallecimiento. En su mayoría mujeres, 1.713.511, seguido por los hombres, 1.600.340. Sin embargo, con la misma información de 2024, RENIEC precisó que 19.692.656 personas decidieron en su documento de identidad no permitir la donación de sus órganos si sufriera su muerte. 9.870.421 hombres y 9.822.235 mujeres, mientras que 2.544.124 no especificaron nada. En este sentido, el Ministerio de Salud informó que en las próximas semanas se implementará la norma que promueve la donación de órganos y tejidos para trasplante con fines terapéuticos y con el propósito de mejorar la salud de los pacientes que están en lista de espera por un órgano o tejido vital. Cabe recordar que en lo que va del año se realizaron 321 trasplantes de órganos y tejidos, gracias a 22 donantes porque sus familiares autorizaron la donación. Les contamos que en el Perú más de 1 millón de estudiantes aprenden en su lengua de origen, recordando que en nuestro país se cuenta con más de 40 lenguas originarias. Más detalles en la siguiente nota.
En nuestro país, 1.240.000 estudiantes, que representan el 20% del total de la población escolar, aprenden en sus lenguas originarias por medio de la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el ámbito rural del Minedu. El ministro de Educación, Morgan Quero, sostuvo que hay 48 lenguas originarias y todas tienen sus alfabetos oficiales, trabajados por especialistas del Minedu con los hablantes de cada lengua originaria. Mencionó que este año el Minedu distribuyó cerca de 400 títulos en textos y materiales diversos en 43 lenguas originarias, entre ellas el quechua, aymara, achuar, achaninca, aguajún, bora, entre otros. Manifestó también que las lenguas originarias son un legado que debemos respetar y valorar, y que esta diversidad lingüística es una gran riqueza cultural. Y termina una edición más de JNE Regional. Muchas gracias por acompañarnos y nos reencontramos el próximo sábado aquí en el canal 516 de Movistar TV y las redes institucionales del JNE. Así es, Catalina. Además, a través de la señal de nuestros canales aliados regionales, nosotros los dejamos con imágenes de Ancash. Hasta la próxima semana.